El bosque no tenía piedad. Remedios lo sabía desde niña, pero nunca lo había sentido de esta manera, con los pulmones quemando, los pies descalzos sangrando sobre las raíces retorcidas, y la certeza de que cada rama que pisaba era un grito que alertaba a sus perseguidores. Había corrido durante 3 horas, tal vez más. El tiempo se había convertido en otra cosa, un peso que se movía dentro de su pecho junto con el terror. La hacienda de don Aurelio quedaba atrás, ahora apenas un recuerdo de muros blancos y patios de polvo rojo. Remedios había nacido en esos patios. Sus manos conocían cada grieta del adobe, cada piedra de la cocina donde se quemaba el café al amanecer. Su cuerpo había pertenecido a esa tierra tanto como la tierra le pertenecía a ella. Pero esa noche, cuando don Aurelio llegó con su nuevo encargado, un hombre de Ciudad de México con los ojos vacíos de quien ha visto demasiada violencia, algo cambió. El encargado traía instrucciones, órdenes nuevas, y cuando Remedios escuchó lo que planeaban hacer con las tierras comunales del pueblo, con las mujeres que trabajaban en los campos, con los hombres que se negaban a vender sus parcelas, supo que no podía quedarse. No podía ser parte de aquello. La noche anterior había tomado lo que pudo, un rebozo, un cuchillo pequeño, un trozo de queso duro. Esperó a que el ritmo de la casa se volviera el de la respiración profunda del sueño. Luego salió por la puerta de la cocina, la misma por donde se escapaba cuando era niña, para ver el amanecer en las colinas. Ahora el amanecer era su enemiga. Necesitaba alcanzar el bosque antes de que la luz la delatara. Las montañas de Oaxaca se levantaban como las costillas de una bestia antigua dormida. El bosque que las cubría era denso, impenetrable, lleno de pinos que olían a resina amarga y a humedad. Los árboles eran tan viejos que parecían tener memoria propia, memoria de guerras, de conquistas, de sangre derramada en tiempos que nadie recordaba con claridad, pero que todos llevaban en la médula. Remedios había crecido en los bordes de ese bosque. Sabía dónde encontrar agua, sabía qué raíces eran comestibles y cuáles venenosas. Conocía los senderos que los cazadores usaban y los que los espíritus locales supuestamente guardaban. No creía en los espíritus, al menos no de la manera en que creía don Aurelio o la curandera del pueblo. Pero respetaba el silencio que el bosque guardaba, ese silencio profundo que hace que un hombre se sienta pequeño, observado, juzgado por algo más viejo que su propia vida. Cuando finalmente sus pies no pudieron llevarla más lejos, cuando los pulmones le suplicaron que parara, Remedios se dejó caer contra el tronco de un pino gigantesco. Su pecho subía y bajaba como un fuelle roto. Las manos le temblaban. La boca le sabía a sangre. Se había mordido el interior de la mejilla sin darse cuenta. Fue entonces cuando vio la cabaña. No debería estar allí. Remedios conocía este sector del bosque, o eso creía. Había venido aquí con su abuela años atrás, buscando hongos de lluvia para secar y vender. Pero esta cabaña, esta estructura de madera oscura y techo hundido, no la recordaba. Era como si el bosque la hubiera escondido, protegida detrás de un velo de musgo y olvido. La puerta estaba entreabierta. Remedios se acercó lentamente, los sentidos alerta. El miedo seguía crepitando en sus venas, pero ahora había algo más: curiosidad. Y bajo la curiosidad, un instinto antiguo que le decía que no entrara. Pero la noche se estaba cerrando. Los sonidos del bosque cambiaban con la oscuridad. Los insectos nocturnos comenzaban su canto hipnotizante. Pronto los jaguares bajarían de las cimas para buscar agua. Y ella seguía siendo una presa fugitiva. Entró. El interior de la cabaña era más grande de lo que parecía desde afuera. El piso era de tierra compactada. Una ventana sin cristales dejaba entrar la luz gris del atardecer. En la esquina había un petate enrollado, una olla de barro, restos de velas quemadas. Alguien había vivido aquí, recientemente. Remedios fue hacia la pared del fondo. Su mano tocó la madera lisa, desgastada por años de viento y lluvia, y entonces sintió algo diferente. Una grieta, una línea que no era natural en la estructura. Su corazón aceleró, presionó la madera. Cedió. Una puerta oculta,
un espacio más allá. La curiosidad que antes era un susurro se convirtió en un grito dentro de ella. Remedios abrió la puerta oculta completamente. El olor que salió era antiguo, tierra, humedad, algo dulce y podrido al mismo tiempo. Dentro había escalones que bajaban hacia la oscuridad, hacia algo que alguien había querido guardar tan profundamente que ni el bosque sabía que existía. Remedios sacó una de las velas del suelo. Las cerillas estaban en su bolsa. Sus manos temblaban mientras las encendía, mientras la llama pequeña cobraba vida. Luego bajó. Capítulo 2. Lo que duerme en la tierra. Los escalones eran de piedra, muy antiguos, más antiguos de lo que la cabaña debería permitir. Remedios sintió que descendía no solo hacia lo profundo de la tierra, sino hacia lo profundo del tiempo. La vela iluminaba las paredes que estaban cubiertas de inscripciones, no palabras. Remedios nunca había aprendido a leer realmente, sino símbolos, marcas, como si alguien hubiera intentado escribir algo que no podía ser dicho en idioma humano. La cámara en el fondo era pequeña, quizá el tamaño de 2 dormitorios. Las paredes eran de piedra labrada, de un estilo que Remedios no reconocía. No era azteca. Ella había visto descripciones de templos aztecas en un periódico que llegó al pueblo. Esto era anterior, mucho más anterior, como si la montaña misma hubiera sido vaciada desde adentro por manos que ya no existían. Pero no era el lugar lo que hizo que Remedios soltara la vela. Eran los cuerpos. Había al menos una docena, tal vez más. Yacían en el suelo en posiciones que sugerían que habían caído allí de manera repentina, o quizá arrojados. Sus ropas eran andrajos. Sus huesos sobresalían por debajo de la piel, deshidratados, momificados naturalmente por el aire seco de la cámara. Pero lo que heló la sangre de Remedios fue que algunos de ellos llevaban prendas que reconocía: pantalones de manta, huaraches, un arrebozo que podría haber sido de casi cualquier mujer oaxaqueña. Estos no eran restos antiguos, estos eran recientes, quizá meses, quizá solo semanas. Remedios se obligó a respirar. El aire de la cámara era denso, cargado de una presencia que no era física, pero que se sentía completamente real. La vela parpadeaba, como si algo invisible la soplara desde las profundidades de la tierra. Vio entonces algo que brillaba, un objeto entre los huesos. Se acercó, terriblemente consciente de que estaba caminando entre los muertos, profanando un lugar que claramente alguien había destinado a guardarse. Era un diario, encuadernado en cuero oscuro. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. Las escrituras eran de una mano que había sido educada, letras limpias, espaciadas, metódicas. Remedios tomó el diario con los dedos que no le temblaban, no porque fuera valiente, sino porque su cuerpo había entrado en un estado donde el miedo se había cristalizado en algo más frío y más puro. Abrió la primera página. He bajado a este lugar 3 noches. Nadie sabe que existe. Nadie debe saber. Pero si algo me sucede, si me silencian como temen que pueda ocurrir, entonces este testimonio debe permanecer. La verdad no desaparecerá aunque quemen esta cabaña. La tierra lo sabe, la montaña lo recuerda. La letra temblaba, la escritura se volvía más frenética mientras continuaban las páginas. Aurelio dice que es necesario, que los tiempos han cambiado, que la revolución dejó tierras sin dueño y que nosotros, los que heredamos haciendas, los que todavía tenemos poder, debemos actuar antes de que los ejidatarios comiencen a organizarse. Pero no es que simplemente tomemos sus tierras, es peor, es que la gente desaparezca. Remedios sintió que el aire se le cerraba en los pulmones. Pasó la página con dedos que ya no sentía. El encargado que trajo a Aurelio de la capital es un experto en esto. En la desaparición, ha trabajado para generales. Ha hecho esto en otros pueblos. Viene de un mundo donde matar ya no es matar, es resolver un problema, donde los cuerpos se entierran donde nadie los encuentra, o en este caso. La escritura se detuvo. Faltaban palabras, como si la autora hubiera sido interrumpida. En la siguiente página continuaba: lo que descubrió es esta cámara. Los mineros viejos la conocen. Dicen que es anterior a la conquista,
que fue un lugar sagrado donde se realizaban rituales que nadie entiende ahora, que la tierra aquí está viva de manera diferente, que nada que se ponga en este lugar se descompone como debería descomponerse, que el suelo mismo rechaza a los muertos. Eso es superstición, escribía la autora, y Remedios podía sentir el conflicto en esa negación. Pero es útil, es conveniente, es terrible. Remedios temblaba ahora. Pasó más páginas. He visto los nombres. Catalina, que trabajaba en la cocina. Martín, que se negó a vender su tierra. Los hermanos Gómez, que hablaban de unirse a un sindicato agrario. Mujeres que protestaban por el salario. Viejos que recordaban tiempos diferentes. Todos han desaparecido. Todos han sido traídos aquí. Les dicen que hay trabajo, que hay una oportunidad. Luego, en la noche, en el bosque, todo termina. Una página estaba manchada, sangre probablemente. Hoy Aurelio me pidió que lo ayudara, a mí, a su esposa, que trajera mujeres al bosque con la promesa de trabajo en la capital, que las guiara hasta la cabaña, que luego volviera al pueblo como si nada hubiera sucedido, como si fueran simplemente borradas. La siguiente entrada estaba fechada una semana después. No lo hice, no pude. Pero si se enteran de que rehusé, si descubren que conozco lo que sucede, yo también seré borrada. Nadie cuestionará mi desaparición. Una mujer que se vuelve inestable. Una mujer que fue al bosque y que los espíritus se llevaron. Nadie buscará en la cabaña. Y la última entrada, que apenas ocupaba 2 líneas. He dejado este diario porque alguien debe saber, porque la verdad pesa demasiado para llevarla sola, porque si no lo escribo aquí, en este lugar donde los muertos permanecen, desapareceré sin dejar huella, y nadie sabrá nunca lo que sucedió en las montañas de Oaxaca durante los años que pensamos que la revolución nos había liberado. No había fecha en esa última entrada. Remedios cerró el diario con las manos que le dolían. El silencio en la cámara era absoluto. Ni siquiera los sonidos del bosque penetraban tan profundamente en la tierra. Era el silencio de las cosas que han sido enterradas deliberadamente. El silencio de los secretos que pesan tanto que ni la gravedad puede sostenerlos. Subió lentamente los escalones. La vela parpadea, casi extinguiéndose. Cuando llegó a la cabaña, el atardecer se había convertido completamente en noche. Remedios se sentó en el piso de tierra y permitió que el cuerpo finalmente cediera a lo que había visto. Las lágrimas llegaron, no de pena, sino de rabia. Una rabia tan antigua como el bosque, tan profunda como la cámara que acababa de descender. Había escapado de la hacienda para no ser parte de lo que estaban planeando, pero ahora sabía que no tenía escapatoria real, porque el pueblo entero, todos los que habían visto desaparecer a Catalina, a Martín, a los hermanos Gómez, sabían, o al menos sospechaban. Y habían elegido el silencio, y Remedios acababa de descender al corazón de ese silencio. Afuera, el bosque respiraba. Los insectos cantaban. Los pájaros nocturnos gritaban sus llamadas territoriales. Era como si el mundo natural fuera completamente indiferente a lo que ocurría en la cámara debajo de la tierra. Quizás siempre lo había sido. Remedios colocó el diario debajo de su rebozo. Sabía que guardarlo era peligroso. Sabía que tenerlo la convertiría en un blanco, pero dejarlo allí, debajo de la tierra con los muertos, era una traición más grande de la que podía soportar. Se quedó en la cabaña esa noche. No durmió. Solo esperó a que llegara el amanecer, escuchando los sonidos del bosque, sintiendo el peso del diario contra su pecho como si fuera un corazón que latía más fuerte que el suyo. Capítulo 13. El precio del silencio. Cuando Remedios emergió del bosque al tercer día, lo hizo en el pueblo vecino, Santa Magdalena, que quedaba a una jornada de caminata desde la hacienda. Era lo suficientemente lejos para que no la reconocieran de inmediato, pero lo suficientemente cerca para que las noticias viajaran rápido. Se presentó como una mujer que huía de un marido violento. La historia era lo suficientemente común en esas tierras como para no generar sospecha. La maestra de escuela, una mujer llamada Doña Esperanza, que era viuda y que había desarrollado cierta reputación de proteger a mujeres en necesidad,
Le permitió quedarse en un cuarto detrás de la escuela. Remedios trabajaba limpiando, cocinando, haciendo tareas que le permitían tener un lugar donde dormir y evitar preguntas. Pero cada noche, cuando la oscuridad llegaba, estudiaba el diario a la luz de una vela pequeña. Las palabras se volvían más claras cada vez que las leía. El remordimiento de la autora era tan palpable que Remedios podía sentir su presencia en cada línea. Una mujer atrapada entre la lealtad familiar y la decencia humana. Una mujer que finalmente había elegido documentar la verdad en lugar de silenciarla, pero que había pagado un precio por esa elección, porque la autora del diario era Clara, la esposa de don Aurelio. Había una fotografía en la última página del diario, una imagen pequeña, borrosa, de una mujer de mediana edad con los ojos tristes y las manos grandes. Al dorso estaba escrito: «Para que no olviden, para que esta cara no desaparezca como los otros». Remedios comprendió entonces que Clara probablemente ya estaba en la cámara, que había escrito el diario sabiendo que era su propia sentencia, que había descendido deliberadamente a las profundidades de la tierra para unirse a los muertos, en lugar de continuar viviendo como cómplice. La noticia llegó al pueblo de Santa Magdalena una semana después. Clara, la esposa de don Aurelio, había desaparecido durante un paseo al bosque. Se suponía que se había perdido, que quizá los espíritus la habían llevado. Hubo búsquedas, hubo lamentaciones públicas. Don Aurelio incluso ofreció una recompensa, pero nadie buscó en la cabaña, nadie buscó en la cámara. Fue entonces cuando Remedios tomó una decisión. Fue a ver a doña Esperanza. La maestra estaba leyendo cuando Remedios entró en su habitación. Era tarde, la escuela dormía. Las velas proyectaban sombras que hacían que el pequeño cuarto pareciera un lugar entre mundos. «Necesito contarle algo», dijo Remedios. «Algo que podría matarme si otros se enteran». Doña Esperanza bajó el libro. Su rostro fue de la sorpresa a la comprensión en un momento. Era una mujer que había visto años, y sus ojos eran los de alguien que ha aprendido a leer verdades debajo de las palabras. «Siéntate», dijo. Remedios le mostró el diario. Doña Esperanza leyó en silencio. Sus manos no temblaban, pero sus mandíbulas se apretaban cada vez más. Cuando terminó, se sentó durante un largo tiempo simplemente mirando hacia la pared. «Esto no se puede dejar así», finalmente dijo. «Pero tampoco se puede mostrar públicamente. Aurelio tiene amigos. El encargado de la capital tiene conexiones que llegan hasta el gobernador. Si esto sale a la luz de la manera equivocada, no solo morirás tú, sino cualquiera que intente buscar justicia». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Remedios. «Lo que Clara no pudo hacer», respondió doña Esperanza. «Lo que las mujeres siempre hemos tenido que hacer. Guardar la verdad de una manera que no sea silenciosa, pero que tampoco sea suicida». Doña Esperanza contactó a un periodista de Ciudad de México, un hombre que trabajaba para un periódico pequeño que investigaba crímenes políticos, pero no le dio el diario directamente. En su lugar, le facilitó pistas, información que parecía venir de múltiples fuentes, nombre de personas que habían desaparecido, patrones, sospechas que ya estaban siendo susurradas en otros pueblos. El periodista llegó a Oaxaca. Lo que pasó después fue caótico. El encargado de don Aurelio desapareció una noche. Simplemente se fue, dejando la hacienda en el caos. Don Aurelio fue interrogado por las autoridades federales. Hubo arresto de otros hacendados que estaban involucrados en desapariciones similares. La cámara fue descubierta, no porque Remedios la revelara directamente, sino porque los investigadores federales buscaban en el bosque, basándose en las pistas que doña Esperanza había distribuido cuidadosamente. Cuando abrieron la cámara, encontraron los cuerpos, y entre los restos, el diario de Clara. El escándalo sacudió a Oaxaca. Llegó a Ciudad de México, generó preguntas en el Congreso, se hablaba de ello en los cafés y en los mercados, aunque siempre de manera cautelosa, siempre mirando por encima del hombro. Pero la justicia fue lenta, torpe, incompleta. Don Aurelio argumentó que había sido engañado por el encargado, que no sabía lo que sucedía, que era una víctima de la situación tanto como cualquier otro. Sus conexiones políticas le permitieron pagar multas en lugar de ir a la cárcel. El encargado
nunca fue encontrado. Capítulo 4. La carga de la verdad. Pasaron 2 años. Remedios seguía viviendo en Santa Magdalena, en la habitación detrás de la escuela. Doña Esperanza la había hecho su asistente oficial, lo que le dio una posición dentro de la comunidad, no segura exactamente, pero más protegida de lo que habría estado de otra manera. El bosque seguía siendo el bosque. Los árboles crecían, las estaciones cambiaban, los animales nacían y morían. Y debajo de la tierra, en la cámara de piedra, los restos permanecían, ahora visitados ocasionalmente por investigadores o periodistas que intentaban documentar lo que había sucedido en las montañas de Oaxaca durante esos años turbulentos. Pero lo que Remedios descubrió fue que la verdad, incluso cuando era documentada, incluso cuando era reconocida públicamente, seguía siendo silenciosa, porque el pueblo entero se había dado cuenta rápidamente de que hablar de lo sucedido no traía justicia, solo traía más dolor, solo traía vendetta y contravendetta, solo traía la represalia de aquellos que habían jugado un papel en el silencio original. Así que el pueblo aprendió a guardar la verdad de una nueva manera, no negándola, sino relegándola, convirtiendo la cámara en una especie de santuario no mencionado, un lugar que todo el mundo sabía que existía, pero que nadie visitaba, una herida que todo el mundo reconocía que existía, pero que nadie tocaba. Una noche, 1 año después de que la cámara había sido descubierta, un hombre llegó a la casa de doña Esperanza. Era viejo, con las manos gastadas por décadas de trabajo en la tierra. Era el padre de Catalina, la mujer que había desaparecido en los primeros días. «Vine a darle las gracias», dijo al entrar, «a ambas. Ella fue mi hija. No sé si habría sido mejor no saber dónde terminó, o saber, pero al menos ahora puedo decir que su cuerpo está siendo respetado, que alguien recuerda que existió, que no fue simplemente borrada de la historia». Remedios lloró cuando escuchó esto, no las lágrimas limpias de antes, sino lágrimas que venían de un lugar más profundo, de un lugar donde la culpa vivía junto con la justicia y donde ambas eran incompletas. Doña Esperanza colocó un brazo alrededor de Remedios y dijo: «Esto es lo que significa soportar la verdad. No es celebración, no es victoria, es el reconocimiento de que algunas cosas no pueden ser deshechas. Solo pueden ser recordadas de una manera que honre a los perdidos sin destruir a los vivos». El diario de Clara fue depositado en el archivo de la escuela. Doña Esperanza lo hizo copiar varias veces, y las copias fueron distribuidas discretamente a maestros, sacerdotes y periodistas en diferentes pueblos. De esta manera, si una copia era destruida, otras permanecían. Si una versión era censurada, otra sobrevivía. Era un acto de rebeldía pequeño, casi imperceptible, pero en un mundo donde el silencio era el arma principal de los poderosos, incluso una pequeña rebeldía era radical. Un día, Remedios fue nuevamente al bosque. No fue a la cabaña. En su lugar fue a un claro que conocía desde la infancia, donde su abuela la había llevado a recoger flores para secar. El bosque parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Antes el bosque era un lugar de belleza simple, de plantas curativas y historias de espíritus. Ahora era también un lugar de dolor, un lugar que guardaba secretos en sus raíces más profundas. Un lugar donde el tiempo no fluía de la manera normal, porque el tiempo humano se movía demasiado rápido para que la tierra lo siguiera. Se sentó entre los árboles y permitió que el silencio del bosque entrara en ella. Era un silencio diferente del silencio de la culpa. Era más parecido al silencio que precede a la comprensión. Entendió entonces que la verdad no salvaba a las personas. La verdad no traía justicia completa. La verdad no deshacía lo que había sido hecho. Lo que la verdad hacía era convertir el olvido en memoria, convertía la negación en reconocimiento, convertía la desaparición en presencia. Clara había sabido esto cuando escribió el diario. Había sabido que su sacrificio probablemente no salvaría a nadie, que los poderosos seguirían siendo poderosos, que el pueblo seguiría siendo pobre.
que la injusticia seguiría flotando debajo de la superficie como un río subterráneo. Pero ella escribió de todas formas, porque la alternativa era permitir que la verdad desapareciera completamente. Remedios sacó un cuaderno pequeño que había estado llevando en su bolsa. Empezó a escribir. No escribía para que la justicia fuera servida. Ya sabía que eso era un sueño imposible. Escribía para que las mujeres que vendrían después supieran que ella había estado allí, que había salido del bosque, que había visto, que había actuado dentro de los límites de lo posible, que había soportado la verdad sin permitir que la consumiera. «Mi nombre es Remedios», escribió. «Yo fui la que encontró la cabaña. Yo fui la que llevó la verdad al pueblo. No sé si fue correcto. No sé si ayudó. Pero lo hice porque la alternativa era seguir siendo esclava, aunque fuera de una manera que nadie hubiera reconocido como esclavitud». Mientras escribía, el bosque se oscureció. Las sombras entre los árboles se alargaban. Los sonidos nocturnos comenzaban su sinfonía. Pero Remedios no sintió miedo. Había descendido a la cámara de los muertos. Había subido nuevamente a la luz. Había visto que el mundo contenía verdades terribles que nadie quería reconocer completamente. Y seguía aquí. Seguía viva. Seguía escribiendo. Eso, pensó, era suficiente.